Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en México. Estos son los hechos. Raúl Castro, el líder de la Revolución Cubana, llegó a la nación norteamericana para hacer su primera visita de un jefe de Estado cubano a ese país luego de más de medio siglo. Durante este día, Castro se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. México le recibe con los brazos abiertos. Esta es una tierra que usted lleva, como lo ha manifestado y testimoniado en distintos momentos, en su corazón. Los vínculos entre ambos países se renuevan y fortalecen, no solo en el ámbito político, diplomático, sino también en el cultural, económico, comercial y de cooperación científico-técnica. Y por supuesto se aviva el debate porque para algunos es una polémica visita que genera opiniones. Hay quienes critican al presidente Peña Nieto por abrirle las puertas, por recibir a una persona que continúa violando los derechos humanos en Cuba. Por el otro está quienes celebran la reunión presidencial que aseguran hace parte de la reintegración de la isla con el mundo y para fomentar acuerdos bilaterales, sobre todo económicos. Nuestro lente se enfoca también hoy en América Latina. Estos son los hechos. Se cumplen 10 años de la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, impulsada por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, quien junto con otros mandatarios de la región fundó el bloque con el que se lapidó el intento de Estados Unidos por crear el Área de Libre Comercio de las Américas, también conocido como el ALCA. Vamos a decirlo. ALCA, al carajo. ALCA, al carajo. Y este es el debate. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió con la creación del ALBA y el rechazo del ALCA? Para algunos, pues ganó la región debido a que logró imponerse frente a los intereses de la primera potencia mundial y creó un bloque netamente latinoamericano, con el que de manera autónoma se potencializa y se integra la región en diferentes aspectos sociales, políticos y económicos. La pregunta es, ¿esto sí se logró a lo largo de estos años? Con estos temas de debate comenzamos Zoom a la noticia. Bienvenidos. Y empezamos con nuestro primer tema, la pregunta que invitamos a responder a ustedes, nuestros televidentes, a través de nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom, es la siguiente. ¿Qué significa la visita de Raúl Castro a México? Casi 60 años después, Cuba y México se reencuentran para rediseñar su futuro bilateral. Este viernes, Raúl Castro fue recibido por el presidente Peña Nieto, dejando atrás las frías relaciones vividas durante los gobiernos mexicanos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Temas como economía e inmigración van a formaron parte de este encuentro. Sin embargo, la violación a los derechos humanos y las detenciones arbitrarias dentro de la isla no han sido ni mencionadas. 55 años. Este fue el tiempo que pasó para que se registrara una visita de Estado de un líder cubano a México. Y hoy, nuevamente, México abre su corazón para recibirle en esta tierra en la que deseamos se sienta en su casa. Y es en este marco en la que hemos signado distintos instrumentos para ampliar y mejorar y fortalecer la relación bilateral. Raúl Castro llegó a Mérida, ubicado en el este del país norteamericano, donde se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, quien desde su llegada al poder decidió renovar el acercamiento histórico entre ambas naciones. Tampoco olvidaremos nunca que México fue el único país latinoamericano que no rompió relaciones con Cuba, cuando todos los demás gobiernos lo hicieron, presionados por los Estados Unidos. México buscará firmar algunos acuerdos bilaterales en áreas como turismo y educación, aunque los ojos del país del norte también están puestos en las potencialidades económicas de la isla tras el restablecimiento diplomático entre Washington y La Habana. De hecho, según datos oficiales, el comercio total entre México y Cuba ascendió en 2014 a unos 374 millones de dólares. Y en los últimos 7 meses, empresas mexicanas recibieron la aprobación para instalarse en el puerto cubano de Mariel, ubicado a unos 50 kilómetros de La Habana. Otro de los temas más sensibles es el de migración. México se ha convertido en un paso obligado para los cubanos que desde Sudamérica buscan llegar hasta territorio estadounidense,
Incluso, el país norteamericano apoya durante 20 días en su camino hacia la frontera con un salvoconducto temporal. Sin embargo, estadísticas migratorias revelan que entre enero y septiembre de este año, 6.447 cubanos han sido presentados a las autoridades migratorias mexicanas por no tener la documentación adecuada dentro de México. La gran crítica de esta visita de Castro es que en la agenda no será tocado el tema de la violación de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias dentro de la isla, por lo que los analistas consideran que tanto Estados Unidos y ahora México se hacen de la vista gorda. Debatimos este tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Robert Valencia, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices America. Desde Miami está con nosotros John Suárez, secretario internacional del Directorio Democrático Cubano. Desde Chihuahua, México, Carlos Angulo, exdiputado por el Partido de Acción Nacional, aspirante a la gobernación de Chihuahua. Señores, un gusto tenerlos aquí en Suma la Noticia para toda América Latina. Señor Angulo, quisiera empezar por usted preguntándole lo mismo que estamos abriendo el debate hoy para nuestros televidentes, es ¿qué significa la visita de Raúl Castro para México? Bienvenido. Pues la visita de un jefe más de gobierno, la relación de Castro, de los Castro con el gobierno mexicano ha sido siempre muy estrecha. Quiero mencionar eso. Obviamente que con los gobiernos del Partido Acción Nacional hubo un distanciamiento que fue hasta a veces escandaloso y los de la izquierda se desgarraron las vestiduras en México por eso, que íbamos a perder yo no sé qué. Las relaciones de México y Cuba son más ideológicas y de significado, digamos, de tipo sentimental, que relaciones de utilidad grande, ¿no? Al contrario, a México le ha costado mucho lo que le ha apoyado a Cuba, le ha regalado petróleo, etcétera. Y ahora que se restablecen las relaciones de Cuba con México, de Cuba con Estados Unidos, pues lo que vamos a tener es un gran competidor, principalmente para Cancún, creo yo. Señor Suárez, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa esa visita de Raúl Castro a México? Y quiero sumar en lo que ha dicho el señor Angulo, que me parece muy interesante, que es una relación mucho más sentimental, más ideológica que quizás comercial, económica, como algunos lo están planteando ahora. Bienvenido. Gracias. Mire, yo creo que es algo paradójico y lamentable que en el caso de México, por ejemplo, el pueblo de México ha tenido que perdonar 478 millones de dólares en lo que le debía el régimen de Raúl Castro a México. Y esto es parte de un acuerdo que hicieron en el 2014 y esperan que después de en los próximos 10 años van a pagar 146 millones que todavía le debe a México. Es decir, en el caso de México, esa relación con el régimen, con la dictadura, ha sido algo que le ha costado casi $500 millones al pueblo mexicano. Y paradójicamente estamos viendo ahora en el caso de Estados Unidos. Desde 2000 Estados Unidos tenía una relación comercial con Cuba. Cuba le había pagado en efectivo casi $5,000 millones en compras, pero hay una correlación entre el acercamiento de Obama y la disminución de la compra de productos norteamericanos por parte del régimen castrista. Parece que en la dirección que un país va teniendo relaciones amistosas con la dictadura, la cuestión comercial va a la negativa. Y lamentablemente en la cuestión de los derechos humanos hemos visto que ese enfriamiento con la disidencia y con los derechos humanos del pueblo cubano también va acompañado con este acercamiento a la dictadura castrista. Robert, muchos están hablando de replantearse una relación. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde iría este replanteamiento de relación? Son 60 años donde no había una visita oficial de un jefe de Estado. Lo último fue un impasse diplomático que recordemos hubo con Fox y George Bush cuando fue Fidel Castro a una de las cumbres. Es decir, una relación que iría hacia dónde. ¿Cuál es el destino de esto? Muchísimas gracias, Andrea, y un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, yo creo que México estaría adoptando una postura similar a la de Estados Unidos, que es la de lograr entrar en la isla por otros medios,
como son la cooperación económica, y creo que esto va en ambas direcciones. A México le conviene tener a Cuba de lado, particularmente en el tema de seguridad y en el tema de migración, porque no hace mucho el mismo presidente Peña Nieto tuvo un acercamiento frente al tema al cambiar la ruta de la Bestia, lo que llamamos la Bestia, que es el tren que va de la frontera sur de México hasta Estados Unidos, y ha habido un replanteamiento en el esquema migratorio en el sur del país. Entonces, obviamente que, como lo escuchamos al comienzo de la emisión, pues entran muchos ciudadanos cubanos por esa ruta en México, y lo cual, pues obviamente le ha ocasionado un dolor de cabeza a los mexicanos en cuanto al tema migratorio. Entonces, obviamente que esto hace que Peña Nieto tenga de lado a Cuba en ese aspecto en particular. Y como lo han dicho los invitados, pues obviamente tiene un contenido histórico importante. No en vano, México jugó una parte muy importante en la Revolución Cubana, ¿no? Desde donde salió el barco Granma de Fidel Castro con el Che Guevara, en fin, podríamos enumerar una cantidad de casos donde México y Cuba ha tenido esa estrechez histórica y sentimental, como lo hemos venido escuchando hasta el momento. Ahora, señor Angulo, ¿qué pasa al interior de México cuando muchos lo están viendo como un éxito diplomático del gobierno de Enrique Peña Nieto? Dicen que la llegada del líder cubano pues devuelve a la política exterior mexicana el aire de ese gran jugador de la escena latinoamericana. ¿Es así? ¿Se siente así? Yo no creo. Sinceramente, yo creo que el gobierno querrá dar esa impresión, pero yo creo que a la mayoría de los mexicanos no les importa mayormente una situación de esa naturaleza, ¿eh? Tal vez lanzarle un guiño a la izquierda también del país, ¿puede ser? Sí, la izquierda del país pues, va a celebrar y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero yo creo que es intrascendente en última instancia esta visita. No tienen efectos importantes económicos. Los efectos políticos pues son, como ya lo mencioné, más ideológicos para beneficio de la izquierda y para poder distraer un poquito la atención del presidente de la República, tanto problema que tiene, ese tipo de situaciones. Yo no creo que sea de mayor trascendencia, ¿eh? Señor Suárez, sin embargo, en lo económico, quizás como dice el señor Angulo, es interesante esa visión, no sea de mayor trascendencia para México. Sin embargo, quiero sumarle lo económico, señor Suárez, si me está escuchando. Hay un acercamiento, sin duda, donde México es un socio próximo a Cuba, hay 200 kilómetros de distancia entre ellos, y empresas mexicanas muy interesadas en dar ese salto a la isla. Sí, pero yo creo que también se tiene que tener en vista la cuestión política. Y yo creo que cuando oigo a uno de estos expertos hablar del tema de seguridad, se tiene que recordar primero que el régimen castrista tiene una larga relación con el narcotráfico. También ha participado en un proceso en América Latina para debilitar a la democracia, como hemos visto en Venezuela, en Ecuador, Bolivia, Nicaragua, en otros lugares. Y eso no es algo que teniendo el gobierno actual de México legitimando con esta visita a Raúl Castro, yo no creo que es algo que va a ayudar a la democracia en la región. Y yo creo que también tenemos que recordar a nivel internacional, estamos viendo un momento muy difícil en materia de los derechos humanos. Los derechos humanos han empeorado a nivel global y yo creo que este abrazo que se está llevando a cabo las democracias del mundo con el régimen castrista es algo muy lamentable que también no va a mejorar el tema de los derechos humanos en Cuba. El señor Suárez me da paso para hacer una pausa y luego en el siguiente bloque vamos a hablar de eso. ¿Qué le ha pasado a la región abrazándose y dándose palmaditas en la espalda con ese tipo de regímenes? ¿Qué pasa en América Latina? Ya vuelvo con Robert Valencia para que nos cuente un poco más su análisis de lo que sucede en los gobiernos de América Latina. A nuestros televidentes les hemos preguntado qué significa la visita de Raúl Castro a México. Camilo Arévalo nos comenta, significa volver a tratar temas que no se habían nombrado después de medio siglo sin visitar México. Felipe Cárdenas, la visita es netamente comercial. Castro no tocará el tema de la violación de los derechos humanos. Arturo Casas, una nueva era de apoyo político y económico más beneficioso para Cuba que para México. Ya volvemos. Ya regresamos.
Robert, cerrábamos el primer bloque preguntándonos qué le pasó a la región o qué le está pasando a la región, que empezó a hacerse para algunas personas y para algunos analistas de la vista gorda frente a ese tipo de dictadores, o lo comercial primó y el resto quedó en el olvido. Es decir, Cuba y Estados Unidos hicieron las paces y el resto del continente dijo, ok, es el momento entonces de recibirlo al señor Castro. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido a nivel histórico es una falta de una resistencia a la intervención de los asuntos internos de cada país en Latinoamérica. Y esto no solamente lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto también en Venezuela. Aunque existen entidades como UNASUR, como la OEA, pues los países no le hacen plante a los regímenes que existen en la región. Y yo creo que esto tiene un contexto histórico, desde tiempos incluso de las guerras de la independencia. Recordemos la doctrina Monroe, todo lo que ha ocurrido, esto de América para los americanos, en fin, estas políticas intervencionistas que han dejado una profunda huella en Latinoamérica, y creo que el sentimiento que ha existido a través de la región es de la no intervención, del respeto en el vecindario, como incluso lo han dicho muchísimos mandatarios, y simplemente se limitan a acuerdos comerciales. Yo creo que ese ha sido más o menos el sentimiento que hemos visto. Ha habido solidaridad en cuanto al embargo, y no en vano lo que vimos hace poco fue la votación en las Naciones Unidas, no solamente de países latinoamericanos, sino a nivel mundial, donde Estados Unidos fue el país que votó a favor del embargo, muy a pesar de que Estados Unidos ha tenido un acercamiento con Cuba. Yo creo que el sentimiento en general es que el aislar a la isla pues no hace mella en el régimen castrista. Son 50 años, por ejemplo, de parte de Estados Unidos que ha mantenido este embargo, y ha habido ese aislamiento que en realidad lo que ha hecho es fortalecer la ideología que existe dentro de la isla. Entonces se está tratando de fomentar un nuevo acercamiento para ver si ocurren cambios. Ahora, la pregunta es si estos cambios van a ocurrir de forma inmediata. Esa pregunta queda en el aire. Esto, bueno, yo en lo personal creo que no va a ocurrir inmediatamente. Son años de aislamiento, y si llega a ocurrir algún cambio paulatino, pues eso es algo que todavía falta por ver. Señor Angulo, no aislarla, pero abrirle las puertas de la manera en que lo han hecho varios presidentes, entre esos Enrique Peña Nieto, de esa manera, porque es lógico que Cuba esté buscando socios y los está encontrando fácilmente, parece. Bueno, pues yo creo que en el caso de México es la gran excepción. México nunca le ha cerrado las puertas a Cuba. Siempre ha estado esto funcionando sin ninguna interrupción. Yo creo que el hecho de que vaya el primer mandatario de Cuba a México, ni le quita ni le pone nada a la relación comercial a México. No era necesario que fuera para que los mexicanos pudieran invertir en Cuba, siempre lo han podido hacer. Entonces, francamente sí, yo no veo el significado comercial tan importante. Lo que sí veo, sin embargo, es que si Estados Unidos le abre la puerta a Cuba, eso sí impacta a México, y lo impacta negativamente, porque entonces va a haber una área de oportunidad gigantesca, sobre todo en turismo de inversión en Estados Unidos, que pudiera haberse ido a México, que ahora va a estar compitiendo directamente a través de Cuba. Y eso en lo comercial, pero tengo entendido también, señor Angulo, y sigo con usted, que hay un tema espinoso, que es el tema que corresponde a la inmigración. Hay cientos de cubanos que se agolpan estos días en la frontera sur de México. Yo creo que ese problema no es tan grande como se le quiere dimensionar. El problema grande de migración viene de Centroamérica, no de Cuba. En Cuba, pues sí, se presentan algunos balseros, etcétera, pero no es una cuestión masiva como la que sí ocurre con Centroamérica. Señor Suárez, ¿lo ve así usted de sencillo? Porque me parece que el señor Angulo lo tiene clarísimo, claro, estando dentro de México, sin duda alguna. Usted, estando en Miami, ha sido de los críticos mordaces de estas nuevas relaciones de América Latina con Cuba. Bueno, lamentablemente no son nuevas relaciones de América Latina. Es que lo que estamos viendo ahora es que Estados Unidos está entrando en ese estilo de relación con la dictadura y legitimando esa dictadura. Pero yo creo que la cosa que tenemos que recordar es que no es la primera vez. Esto no ha sido una política estática.
Ya 2 veces anterior a esta, Estados Unidos ha intentado normalizar relaciones, ha abierto brechas en las sanciones económicas, primero con el presidente Carter en los años 70, que terminó en el éxodo de Mariel, y la segunda vez durante la presidencia de Bill Clinton en los 90, que terminó en el éxodo de los balseros. Y ahora estamos viendo esta tercera vez un éxodo, casi 30,000 cubanos este año que han salido la mayoría por la frontera, por Centroamérica, en la frontera entre México y Estados Unidos, y estamos viendo otro éxodo masivo. ¿Por qué? Porque la gente en Cuba no ven con esperanza esta nueva política y temen que le van a eliminar la ley de ajuste cubano que ha dado cierta protección al pueblo cubano. Y segundo, estamos viendo una situación dentro de Cuba en materia de derechos humanos donde la situación se ha empeorado. Hay más represión, más detenciones, más actos de violencia, líderes de la oposición en los últimos años asesinados por el régimen castrista y un silencio alrededor del mundo, lamentablemente. Ahora, Robert, sin duda, y escuchaba yo una palabra interesante que decían que la lección que aprender hoy en día es que el lenguaje político pasa por la economía y no pasa por la retórica, diferente quizás a lo que nos decía el señor Angulo, que esas relaciones con México no son tan económicas, sino más ideológicas, sentimentales. Sin embargo, el momento en el que vive Cuba, con esta nueva relación con Estados Unidos, se vuelve una mina de oro para muchos países de Latinoamérica, incluido México, que ya lo hacía, pero lo puede hacer ahora más con mayor libertad, que es invertir en la isla. Para otros países de América Latina, sin duda, también será un gran lugar. ¿Esa es la puerta de presentación que está usando Cuba? No la de su cambio de político, no la de la entrada a la democracia, no la de la liberación de los presos políticos, lamentablemente, sino la económica, la de el gran lugar que sirve para invertir. Indudablemente, y lo que pasa es que la situación actual en Cuba lo permite. Y vemos, por ejemplo, en Estados Unidos que empresas como Netflix, como Airbnb, que son esas compañías tecnológicas, intentan ingresar en Cuba, muy a pesar de que solamente existe el 5% de la penetración de Internet en la población en general, aún así ven como un mercado potencial. Un caso muy interesante que también se vio recientemente es cómo también otros países que están enfrentando una crisis similar ven la oportunidad en Cuba. El caso de Puerto Rico, por ejemplo, que enfrenta un déficit enorme de más de 74,000 millones de dólares que el gobierno estadounidense no ha resuelto en Puerto Rico, y aún así los puertorriqueños ven, y esto lo hemos visto en algunos reportajes, que los empresarios puertorriqueños quieren vender, digamos, su obra calificada a Cuba para el mejoramiento de la infraestructura. Entonces, obviamente que Cuba, al abrir sus puertas, o por lo menos el de presentarse como un mercado que está en potencia, que es un mercado donde puede crecer empresarialmente o donde se puede hacer algún tipo de ingreso empresarial, pues obviamente que todo el mundo quiere buscar una mina. Otro dato interesante es la revista The Economist. Recientemente va a ser un foro sobre Cuba y de cómo se puede hacer inversiones en Cuba. Y estamos hablando que es una revista de la categoría de la envergadura como es The Economist. Entonces, obviamente que una vez que Estados Unidos abrió relaciones con Cuba a finales del año pasado, pues todo el mundo quiere buscar de alguna u otra forma ese tipo de ganancia, ese tipo de oportunidades donde existe una población de más de 11 millones de cubanos que, bueno, algunos dicen que están esperanzados, otros dicen que, bueno, que esa es la oportunidad para ellos salir, pero obviamente que en estos momentos donde se abrió una puerta de oportunidad, pues muchos quieren ver qué tipo de inversiones o qué tipo de empresariado puede existir. Existen 300 cooperativas en Cuba de forma privada o semiprivada, así que puede que se dé un cambio paulatino, pero como vuelvo y repito, pues hay que esperar. Señor Angulo, y cierro con usted esto porque nos están llegando varias preguntas aquí al Twitter y me gustaría saber. Dicen, bueno, si el presidente Fox y el presidente Calderón nunca recibieron en una visita de Estado o no se dio esta visita con uno de los Castro, ¿por qué sí se da ahora? ¿Tiene algún significado especial o, como usted nos volvió a insistir, no tiene mayor importancia, incidencia, o el hecho de que Peña Nieto sí los reciba cambia en algo esa forma diplomática en la que se han llevado las relaciones, pese a que, lo tenemos claro, México y Cuba siempre han sido cercanos?
Bueno, hay que aclarar que Fox sí recibió a Castro, claro, con resultados catastróficos que ya todos conocemos. Pero creo yo que el significado de la recepción de un jefe de Estado cubano en México con el gobierno de Peña Nieto, nos manda, digamos, una clara señal del diferente estilo de las relaciones internacionales que maneja los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional frente al estilo del PAN. El estilo del PRI, pues es un estilo más amable, más abierto, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es un estilo que proteja en la última instancia, como se denomina un libro que acabo de escribir, lo que verdaderamente importa, en este caso en Cuba, los derechos humanos, mientras el estilo que tuvo el Partido Acción Nacional fue no tan fino y tan lleno de filigrana, pero sí fue firme respecto al respeto irrestricto que debe de tener toda nación ante los derechos humanos. Yo creo que eso nos puede dar el balance distinto del estilo de un gobierno frente al estilo del otro, uno muy florido, muy trajeadito, muy bien peinadito, pero pues los derechos humanos como que son cosa secundaria, otro medio bronco, medio atrabancado, medio desalineado, pero firme en el de respeto hacia los derechos humanos, en la exigencia de ese respeto a nivel internacional. No quiero dejar pasar, señor Angulo, lo que usted decía en ese desastre diplomático, porque, claro, se nos olvida que Fox sí lo recibió, pero, por supuesto, en una cumbre de Monterrey, que acabó en un desastre, porque el mandatario mexicano Vicente Fox, en un intento pues, de evitar que Fidel Castro se conociera o coincidiera con el presidente George Bush, despacha a Fidel Castro de esta forma y le dice: come y te vas. Eso pues, y te vas. Entonces, por eso, casi que eso pasó a la historia. Nunca nos acordamos de ese encuentro con ese presidente mexicano y Fidel Castro. Señor Suárez, vamos cerrando el tema. ¿Qué es lo que más le preocupa ahorita a la comunidad en Miami y a aquellos que han estado tan en contra de esa apertura de relaciones con Estados Unidos y Cuba, cuando vemos que América Latina, que siempre ha querido el fin del embargo y que se abran estas relaciones, quizás están abriendo las puertas? Bueno, lamento que posiblemente está abriendo la caja de Pandora para la democracia en la región. Yo creo que yo quiero primero dar la gracia a la ODCA, la Organización Demócrata Cristiana de América, que sí sacó un comunicado pidiendo que se ponga el tema de la democracia dentro de esta visita de Raúl Castro a México. Y se tiene que recordar que hay muchos latinoamericanos que sí han sido solidarios con el pueblo cubano. Lamentablemente, en muchos casos no han sido los presidentes, sino los expresidentes. También se ha visto en el caso de Venezuela. Y también tenemos que recordar que en esa visita en Monterrey, ese escándalo se formó porque Fidel Castro grabó la llamada de teléfono del presidente Fox y lo dio a luz pública, que es una bajeza y no es una práctica entre jefes de estados o demócratas hacer eso. Una pausa, señores. Tengo más comentarios en Twitter. Les hemos preguntado qué significa la visita de Raúl Castro a México y esto nos dicen nuestros televidentes. Pablo Antonio Reina comenta: una reanudación de las relaciones bilaterales que durante una década duró congelada. Viviana Cortés dice: significa la reintegración de Cuba con las demás naciones del mundo. Mónica Daza: significa un gran avance de Cuba, una nueva imagen ante el mundo como un país que ya no quiere cerrarse. Ya volvemos.